Muy buenos días, mi nombre es Fernando Jesús Fiallos Domínguez, estudiante de la clase de Filosofía de la Educación. Y este video es para explicar lo que yo entendí acerca de la clase, abordando los temas de filosofía y filosofía de la educación. Primero hay que entender que filosofía es como eh, amor a la sabiduría, amor a la filosofía, pero cómo saber sin indagar, sin cuestionarnos, sin preguntarnos por qué tal cosa, por, por qué sucede tal cosa. Entonces se crea una serie de preguntas que en ocasiones es muy difícil de contestar. Por eso obtienen un carácter metafísico. Y a diferencia de la ciencia que se plantea preguntas obteniendo respuestas concretas y precisas, y la filosofía no, por el carácter metafísico, porque crea preguntas muy generales que puede tener varias respuestas y es muy difícil hallar una respuesta concreta y precisa. Entonces se crean preguntas como el sentido de la vida, eh, cómo voy a morir, preguntas así que son muy difíciles de contestar. Incluso Platón se planteó muchas preguntas y que aún no se han logrado responder. Y ha pasado ha pasado un periodo largo de tiempo, y es lo genial de la filosofía, que trasciende en el tiempo hasta que puedan lograr responderse, aunque es muy difícil que pueda llegar a tener una respuesta concreta. Y es por ello que en el primer tercio de ese siglo se creía que la filosofía era errónea, ya que no lograba obtener una respuesta concreta, a diferencia de la ciencia, que eran respuestas genuinas, y por eso se crean pseudoproblemas. Y aquí se crea una que se llama Revolución de la Filosofía por Moore y Ludwig Wittgenstein, que se, este replanteamiento de la filosofía eh, concuerda con el planteamiento de los términos de cuerpo y mente por Descartes, que hubo una gran confusión con el lenguaje. De ahí surge esta revolución de los problemas con el lenguaje. Cuerpo y mente, pues se entendía que el cuerpo era una entidad sustancial, material, y la mente una entidad inmaterial. Y nos preguntamos cómo una entidad material puede involucrarse con una entidad inmaterial y viceversa. Por lo que es muy difícil. Pero se estableció un nuevo como concepto, creo que sí, nuevo concepto por Gilbert Ryle, que hablar de mente es como hablar de la función que tiene el cuerpo. Y entonces ahí se crea este problema entre el lenguaje, y es por ello que surge un nuevo cambio, abandonando los pseudoproblemas de la filosofía, abordando los problemas del concepto. Y es aquí donde entra la filosofía de la educación, donde los problemas de la educación se cree que no son del concepto, sino de la práctica. Y es aquí donde se establecen los niveles lógicos, que es la enseñanza, la instrucción, que son de bajo rango, y los de alto rango, que es la teoría de la práctica, teorización de la práctica, argumentos generales de la educación, también consejos que se pueden dar a la práctica de la educación. Y aquí es muy importante la filosofía, porque permite crear un aspecto crítico en el alumno, en las competencias que el maestro quiere desarrollar en el estudiante. Como si quiere un cristiano, pues va a establecer ciertas teorías y prácticas acerca de cómo sería un buen cristiano. Y así, la filosofía y la filosofía de la educación son muy fundamentales, porque si tenemos un pensamiento crítico podemos cuestionarnos lo que sucede dentro y fuera de la educación.